Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. En tu programa, En el Umbral del Misterio, te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. Durango 21 y En el Umbral del Misterio. A las primeras luces del alba, cuando el firmamento se tiñó de rojo en singular crepúsculo durangueño, la noche se despidió por el oeste y los pájaros en sus nidos empezaron a trinar como saludando al nuevo día. El contorno de las siluetas era incierto, porque la penumbra del amanecer se resistía a definir las formas. Era temprano, tal vez un poco antes de las 5 de la mañana de aquel día 3 de octubre, víspera del día de San Francisco, de un año cuya cuenta no registró la historia. Esa mañana memorable por los hechos que ocurrieron, las campanas del Templo de los Ángeles empezaron a llamar a misa fuera de la hora acostumbrada. El templo en mención estaba constituido por la capilla ubicada casi en despoblado, en un arrabal de la ciudad de Durango, al que se le llamaba La China. Anexo a la ermita se habían levantado unas cuantas habitaciones, a las que desde el principio se les llamó convento. Los pocos frailes que constituían la comunidad de la ermita se sorprendieron por las llamadas a misa a temprana hora, y aunque las consideraron fuera de tiempo, las obedecieron, comprendiendo que era una orden del Padre Superior. Con diligencia, aunque somnolientos, se levantaron dispuestos a agradecer al Creador aquel amanecer, y naturalmente con disposición de asistir al santo sacrificio de la misa. Las campanas sonaron con regularidad 1, 2 y 3 veces, dando las reglamentarias llamadas de primera, segunda y dejada. El Padre Superior, que era un hombre entrado en años, se balanceaba al caminar y, resoplando por el peso de la edad, llegó a la sacristía con el disgusto puesto en el rostro. Luego que dio los buenos días de rigor, se acercó con el hermano de guardia a preguntarle quién había dado la orden de que se tocaran las campanas. El interrogado se sorprendió con la pregunta y manifestó no saber nada de lo ocurrido. El desconcierto se extendió a los 6 religiosos, incluyendo al Padre Superior, porque nadie sabía quién había hecho sonar las campanas llamando a misa a hora tan indispuesta. Sin embargo, había en el templo concurrencia de fieles, y la misa la celebró el hermano a quien le correspondía hacerlo ese día. El Padre Superior llamó uno a todos los hermanos, los interrogó exhaustivamente, tratando de saber quién había sonado las campanas sin autorización, y por supuesto, nadie sabía nada. Pero las 3 llamadas a misa se habían dado, tal vez por una mano extraña a la comunidad en aquella mañana misteriosa. El superior de la orden, intrigado y sorprendido por lo que había sucedido, escribió a sus superiores, pidiéndoles una orientación y solicitando un confesor que debería realizar la investigación que correspondía al caso. El tiempo siguió su curso y un día de tantos recibió una carta, donde se le informaba la fecha y hora en que llegaría el monje enviado por la superioridad. Con la prudencia y mansedumbre que caracteriza a todo religioso, informó a la comunidad de la visita y llegada de un hermano confesor, disponiéndose todos a recibirlo con la alegría, recato y respeto que se merecía. Se le acondicionó un aposento para su hospedaje y el hermano ecónomo, encargado de confeccionar los alimentos, preparó un menú especial para la cena, ya que llegaría el visitante a eso de las 7 u 8 de la noche. Se dispuso la recepción con los honores que correspondían al rango del visitador, programando unas palabras de bienvenida, un saludo con presentación de cada uno de los hermanos, luego un rosario en acción de gracias, después de la cena para cambiar impresiones sobre el viaje y finalmente el descanso que correspondía. El tiempo transcurrió velozmente y las horas pasaron como las cuentas de un rosario que se desgrana en las manos, sin que el visitante llegara como se le esperaba. Así sonaron las 10, 11 y 12 de la noche y el huésped no compareció, por lo que el superior dio la orden de pasar a los dormitorios a descansar. Los hermanos, consternados por los contratiempos que pudiera acontecer al viajero, pasaron por las celdas a dialogar con el supremo hacedor del universo, pidiendo por el personaje que se encontraba en el camino. El sueño los sorprendió a todos fatigados por los quehaceres del día, quienes lo recibieron como un soplo mágico que borra las preocupaciones y favorece el relajamiento, y cuando se encontraban completamente dormidos, recuperando energías y disfrutando del sueño sabroso de la madrugada, las campanas sonaron con su broncínea voz.
dando la primera de misa que los hizo recordar a temprana hora. En las últimas campanadas de la tercera llamada, salieron los monjes precipitadamente de sus celdas, y enorme fue su sorpresa al encontrar en la puerta de la sacristía al hermano que durante tantas horas habían estado esperando. El visitante informó que había llegado a las 2 de la mañana por los desperfectos del bogue que lo conducía, pero que lo importante era que había descansado bien y ya se encontraba entre ellos gracias a la voluntad del Redentor. El superior de la comunidad, aunque preocupado por lo que pasaba, se abstuvo de momento de preguntar quién había llamado a misa tan temprano, y después de escuchar con devoción el santo sacrificio, todos pasaron al comedor a desayunar, donde se aprovechó el momento para que cada uno de los monjes se presentara ante el visitante, diciendo su nombre y las funciones que desempeñaba dentro de aquel conglomerado religioso. Cuando las presentaciones terminaron, el recién llegado agradeció las atenciones y amabilidades de todos, 6 en total, y preguntó por qué no se había presentado el hermano que en la madrugada de ese día lo había recibido con tanta fineza, le había abierto las puertas del convento a su llegada, lo había pasado al comedor a cenar algo y lo había conducido a su aposento para que descansara. Al amanecer, con delicadeza, le había tocado la puerta de su habitación indicándole que ya iba a dar primera de misa de 5. Al advertir los asistentes que no había más personal en la comunidad que los 6 hermanos ahí reunidos, se miraron unos a otros, sorprendidos entre sí, recordando al mismo tiempo la conseja que circulaba de boca en boca, la cual aseguraba que a distintas horas del día y de la noche se aparecía un monje, al cual habían visto todos y nadie sabía cómo se llamaba. El visitante describió detenidamente la media filiación del hermano que lo había recibido, le había dado de cenar y lo había llevado al dormitorio, porque no era ninguno de los presentes. Todos palidecieron al escuchar el relato y bajando los ojos con mansedumbre, no pronunciaron ni una sola palabra. El padre superior, repuesto de la sorpresa, explicó en voz alta al recién llegado: ese hermano de quien usted habla es sin duda alguna el ánima del padre Escalera, que en su vida se propuso terminar este templo, que por muchos años su construcción estuvo detenida, y dedicárselo a San Benito. Las obras se habían dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles como a esta hora, iniciando la construcción en 1812, la cual se suspendió por falta de dinero. El padre Escalera avanzó un poco en la obra, pero no la terminó porque lo sorprendió la muerte, y en consecuencia nunca pudo cumplir el compromiso contraído con San Benito, a quien había prometido que la ermita llevaría su nombre. 50 años después de la muerte del padre Escalera, la construcción se continuó financiada por diversas gentes, principalmente doña Angelita Flores de Flores, esposa del entonces gobernador del estado, don Juan Manuel Flores, terminándola el año de 1897 y dedicándola a Nuestra Señora de los Ángeles. Como se advierte, el padre Escalera no cumplió el compromiso contraído con San Benito, lo cual hace que su alma en pena haga sonar las campanas en las madrugadas y se incorpore a nuestra comunidad como un religioso más que se encuentra al servicio de Dios. Aquellas palabras cayeron con un enorme peso en la conciencia de los oyentes, quienes pensaron que el misterioso fraile que de cuando en cuando se aparece en el atrio del Templo de los Ángeles, en alguna ocasión había dialogado con el Padre Superior de la Orden, quien se atrevió a dar su nombre y el santo y seña del motivo de sus apariciones. El Padre Superior a nadie dio detalles de la entrevista, quedando en el misterio para siempre el hecho de cómo supo de que se trataba del Padre Escalera. Lo cierto es que las consejas durangueñas hablan de la presencia de un monje que desde que existe el templo como tal, se aparece en el atrio e interior del mismo a distintas horas del día o de la noche. Comunícate con nosotros al 813-4977, vía electrónica en elumbral@hotmail.com. En el umbral del misterio regresa.